¿Qué tal? Buenos días a todos. Retomando los contenidos que hemos estado trabajando dentro de la especialidad de formación cívica y ética, a raíz de los sucesos acontecidos durante las últimas semanas anteriores, nos tomaremos un tiempo para trabajar de esta forma en las próximas semanas, siendo que con ustedes de formación estaremos trabajando de formas siguientes. Por un lado, trabajaremos el Flipped Class, es decir, clase invertida, en donde yo les mostraré algunos videos de los contenidos de la clase que estaremos desarrollando en las siguientes sesiones, así como algunos textos, videos, archivos que ustedes tendrán que leer u observar para hacer más fuerte el contenido curricular. Por otro lado, también trabajaremos con la plataforma de Google Classroom, en donde ustedes subirán sus evidencias y tendremos un canal de comunicación con respecto a la asignatura y otras peculiaridades de la asignatura, de los temas, de los contenidos a desarrollar o alguna otra duda, aparte con los canales ya previamente utilizados. Bueno, antes que nada, esperando que se encuentren bien ustedes y sus familiares, estaremos trabajando durante estos días algunos contenidos que ya estuvimos viendo previamente. Antes de que empezara este periodo, estuvimos viendo algunas situaciones con respecto a acontecimientos que han estado pasando en las últimas semanas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Algunos otros acontecimientos que se quedaron guardados todavía en el tintero tenían que ver a la razón con respecto al movimiento feminista, a las cuestiones de la Universidad Nacional Autónoma de México y otros temas o tópicos que estuvimos viendo importantes. Además de esto, ustedes como maestros de formación cívica y ética tienen que estar muy al pendiente de lo que está pasando en este momento en el mundo, debido a que principalmente ustedes tienen que dar una réplica a sus alumnos en las próximas semanas en sus jornadas de práctica e inclusive a las personas con las cuales ustedes están vinculados, familiares, compañeros, maestros, alumnos y demás personas, debido a que ustedes como maestros de sociales están obligados desde la parte intelectual a dar fe y dar legalidad de lo que está pasando en este momento en el mundo y como personas críticas, analíticas y reflexivas es básicamente la pretensión que se tiene sobre ustedes. Uno de estos temas que está aconteciendo es la inclusión. Es de lo último que estuvimos hablando un poco sobre la inclusión a todos los niveles que va a llegar a enfocarse la inclusión, desde la parte educativa, la parte social, la parte política, la parte religiosa, cultural y en cualquiera de sus siguientes esferas que ya hayamos observado o que hayamos analizado en clases previas. Bueno, pero ante todo, ¿qué es la inclusión? Y esto viene a colación con respecto a la primera tarea o actividad que tendrán que desarrollar en el Google Classroom. Es decir, tendrán que escribir en el tablón de anuncios una definición de inclusión con respecto a lo que ustedes crean o consideren pertinente, de acuerdo a lo que han observado, leído, visto o analizado en clase. Esta es su primera actividad, definir qué es la inclusión para ustedes. Ya después podremos ir definiendo o acotando los tipos de inclusión que vamos a encontrar. Pero como primer punto de partida, tienen que definir qué es la inclusión. Y aquí, como tantas investigaciones que se han llevado a cabo en las últimas semanas, podemos analizar la inclusión como algo siguiente. La inclusión la estaremos viendo como el acceso a una educación de calidad en igualdad de circunstancias y oportunidades para todos, como un compromiso que tienen los países que abogan por el cumplimiento de la iniciativa sobre una educación para todos. Es decir, esta es una de las ideas o postulados que todos tenemos que ver con respecto a la inclusión. Pero de una u otra forma, con lo que acabo de mencionar, realmente la idea o paradigma suena muy ambicioso. Es decir, hablar de igualdad de circunstancias en el discurso suena bastante bien, en la práctica resulta demasiado complicado. Tanto es así que inclusive en este tipo de situación actual que estamos viviendo, el hecho de trabajar por medios audiovisuales en plataformas o con tecnología educativa genera el dilema, ¿qué tan inclusivos podemos llegar a ser? Si bien es cierto que la mayor parte de nuestros alumnos y de ustedes tienen acceso a las redes, el tratar de traspolar esta misma problemática y esta misma actividad de solución a otras esferas genera un conflicto bastante intenso en donde realmente podemos darnos cuenta si estamos siendo inclusivos o incluyentes o no con lo que estamos haciendo. Por ello, para hablar de inclusión, tenemos que ser muy claros con respecto al concepto del tema que vamos a desarrollar. Es decir, entendemos a ciencia cierta qué es ser inclusivo, qué es ser incluyente
o qué es simplemente lo que a veces se malentiende como trabajar en equipo y como tal entendemos que ya estamos queriendo ser inclusivos con nuestros alumnos y con ustedes mismos. La inclusión básicamente se ha convertido en una palabra común en diferentes ámbitos del desarrollo de la humanidad. A raíz del boom de la globalización en la que estamos inmersos, podemos analizar que pensamos que la inclusión es estar incluido. ¿Pero incluido en qué? Incluyéndonos en qué esto. Solamente por meter a alguien en nuestra realidad diaria ya estamos siendo inclusivos o no. Por ello, el término de la inclusión suena diferente en varios ámbitos, desde el ámbito legislativo, de salud, de educación y de relaciones interpersonales e internacionales o en ámbitos de la comunicación, entender si la inclusión es para todos lo mismo. Por eso mismo, incluir se va a convertir en una tarea nada difícil de cumplir. Al contrario, nosotros como maestros nos damos cuenta de la problemática que genera día a día ser incluyentes con nuestros alumnos, con ustedes mismos, con la familia y de más allá. Como tal, para ser inclusivo no se logra de la noche a la mañana, dado que es un largo proceso concatenado que va generando aprendizajes, frustraciones y saberes que nos van a permitir día con día aprender un poco más de cómo ser inclusivo, sin llegar a trastocar los derechos de la otra persona. ¿Por qué? Porque esta inclusión se ha vuelto tan intensa y tan relevante, tan importante, que es la que nos va a permitir hacer frente a los altos índices de exclusión, discriminación y desigualdades educativas en las que estamos presentes todos los días. Ustedes como maestros de formación, feliz o infelizmente, pareciera que socialmente son los que tienen esta carga asignada sobre sus espaldas. Como tabú, como eslogan y demás, se maneja que el alumno o el maestro de formación es aquel que tiene que enseñar valores dentro del aula y es aquel que tiene que aprender y enseñar a cómo los demás tenemos que ser inclusivos, porque pareciera que el de matemáticas enseña a contar, el de español ortografía y el de historia cosas que tiene que ver que pasaron hace mucho tiempo y son aburridas. Pero el de formación tiene la cruz encima, infelizmente, de pretender educar a los demás. Esto es un grave error, dado que todos los que nos paramos frente a un aula tenemos la obligación moral y sobre todo intelectual de enseñar y ayudar al de enfrente a ser inclusivos. El problema de esto es que si realmente nosotros vivimos en un sentido de inclusión en nuestra vida misma, en nuestro sentido intelectual, es decir, qué tan tolerantes, qué tan inclusivos, qué tan open mind, según los discursos actuales, somos con los demás. No nada más por aceptar que está a mi lado quiere decir que somos inclusivos. Esto únicamente es tenerlo a un costado, pero no quiere decir que tenga que ver con la inclusión, sino simplemente que permitimos que esta persona respire a nuestro alrededor y nada más. Por ello, la UNESCO se ha centrado mucho en los últimos años en generar programas, estrategias, metodologías para que el alumno y que la persona, el ser humano y sobre todo dentro de las aulas, que es donde nos toca trabajar, genere estas actividades, este aprendizaje incluyente, que lo genere, que lo aprenda, que lo interiorice y que sepa utilizarlo de una mejor forma. La UNESCO en los últimos años, en sus estudios, considera la inclusión como una estrategia clave para alcanzar la educación para todos. Es decir, si somos incluyentes, la educación llegará a todos niveles. Y de otra forma, políticamente hablando, en los últimos años hemos hablado mucho de esta parte. Que la educación sea para todos. Que la educación sea de calidad. Que todos aprendan de buena forma. No necesariamente lo mismo, porque de aquí de otra forma encontramos los ritmos diferenciados de cada quien, las formas en cómo cada quien aprende, y en especial en el caso del universo de ustedes, del grupo. Sabemos que cada uno de ustedes tiene expectativas y experiencias de vida muy distintas, las cuales les permiten aprender de forma distinta los contenidos, los conocimientos, los aprendizajes, las expectativas de vida, y por ello, de qué forma nosotros que les damos clase podemos ser inclusivos con ustedes desde los mecanismos de aceptar a cada uno con su cotidianidad, con su realidad, con sus problemáticas, con sus vivencias, con sus quizá bendiciones y o maldiciones que les ha tocado vivir a cada uno de ustedes para lograr amalgamar un grupo que de una u otra forma a veces trabaja mejor, a veces peor y que pareciera que
Ahí va trabajando poco a poco el grupo de formación de cuarto semestre. El punto de esto es si realmente ya entramos en la parte de la inclusión entre ustedes o simplemente en una sutil tolerancia hacia los demás y hasta ahí únicamente. A eso tenemos que hacer énfasis principalmente. Aquí importante, cuando hablamos de inclusión educativa, casi todo mundo se centra no en el trabajo que ustedes hacen, sino en el trabajo que hacen sus compañeros o compañeras de educación especial o educación inclusiva, según sea el caso. Porque como tabú, como eslogan y como trabajo de varios años previos, se cree únicamente esto, que la educación inclusiva está encaminado a las personas con necesidades educativas especiales, lo que en alguna otra época se malpensó, se maldijo, se malogró con gente con retraso mental, gente discapacitada y demás allá. Y que ahora la inclusión pareciera que únicamente está enfocada en que las personas que trabajan en educación especial sean aquellas a las que tienen que enfocarse este tipo de contenidos o tópicos. Y por años se trabajó o se pensó de esta parte, que únicamente la gente que trabajaba con educación especial eran los que tenían que ser inclusivos, en un sentido a veces paternalista, o también las primeras ideas de esta inclusión se enfocó mucho en los grupos marginados, en los grupos desprotegidos. Y desde este sentido, únicamente desde un sentido altruista y religioso y desde mendicidad, desde el pobre, eran aquellos que tenían que hacerse cargo de la inclusión, de que estos grupos pervertían la sociedad y tenían que ser relegados. Pero en un acto de moral mal empleada, de una doble moral, se encaminaba a las acciones religiosas, a las monjas, sacerdotes, diáconos y demás personas similares a que tenían que trabajar con el pobre, con el marginado, con el desprotegido, con el leproso, con el enfermo, con el ciego, con el judío, con el homosexual, porque pareciera que estas personas eran los marginados sociales. Por eso, desde ahí tenemos que empezar a trabajar, desde esta realidad, cómo trabajamos con estas personas que en una época se creyó que eran los desprotegidos, los desarraigados, los desarrapados, los que no tienen nada. Y nosotros como maestros, ¿qué vamos a hacer entonces con estos que aparentemente no tienen nada? Porque si ya lo analizamos desde la esfera educativa, que cada uno de nosotros trabaja dentro del aula, realmente podemos darnos cuenta que el 100% de nuestra población estudiantil, independientemente del nivel económico, político, cultural, religioso, de que cada uno de ellos provenga, tiene necesidades especiales, necesidades de afecto, de economía, de atención, de apego, de apoyo, de apapacho, de ese sentimiento que podamos hacer un amalgamado, una expresión de tipo muégano, donde podamos conjuntar a cada uno de estos agentes con sus ventajas, con sus características, con su situación de vida, que nos va a permitir poder trabajar con cada uno de ellos. Obviamente, esta lucha por cambiar este panorama es demencialmente titánica, pero si bien hemos visto y he visto con ustedes en el trabajo de casi 2 años, poco a poco se va haciendo esto, poco a poco se va trabajando y se van cambiando las conciencias. Obviamente que esto cuesta mucho trabajo y es un trabajo de seguimiento constante, continuo y demás, y que no nada más queda en el trabajo de ustedes, ahí hacer un alto énfasis. Si bien a los de formación pareciera que sus temas de trabajo son estos, pero tienen que trabajar de forma colegiada con el resto de sus compañeros de especialidades y ya en el ámbito educativo con sus pares docentes allá. Es decir, hacer programas holísticos, intercolegiados y demás, en donde este trabajo de inclusión educativa sea un trabajo genérico, generalizado hacia toda la escuela, es decir, un proyecto institucional en donde entendamos que hay que no nada más dejar que exista el compañero al lado, no, darle su lugar, su importancia en el universo, no nada más el permitirle existir. Eso a cualquier género se le puede permitir, sino realmente qué vamos a hacer con esas personas que tienen menos. Alguna frase que alguna vez comentamos en clase, porque nada tengo, lo haré todo, o porque nada tenemos, lo haremos todo. Es decir, cada uno con nuestras ventajas y desventajas, tratamos de sacar en el ámbito docente lo mejor del otro. Vemos lo mejor que tiene y sobre él lo explotamos. Si tiene un buen discurso, si tiene cada categoría que ustedes tienen como maestros, hay que explotarla y hacer un gran amalgamado de estas ventajas para ser inclusivo y no ver
los peros en la persona, sino realmente sus favores, sus cosas positivas y demás que tenemos que trabajar allá. Por ello, hay que trabajar varios aspectos que la UNESCO nos sugiere de una buena forma en general, ¿no? Es decir, esta inclusión está relacionada con la participación y los logros que vamos haciendo socialmente nosotros con el trabajo día con día. Es decir, se convierte en una más una responsabilidad del maestro, se convierte en una responsabilidad a nivel nacional, es decir, una responsabilidad a nivel del Estado, el cual tiene que trabajar con ello, darse cuenta de las necesidades que tiene la población, cada una de ellas. Y en el mosaico sui generis, el que es México, el que es cada uno de los estados y colonias en cada uno de ustedes se desarrolla, resulta muy complicado esto, pero no por ello difícil. Por eso las universidades, las normales, las instituciones, las formadoras de maestros, las formadoras de agentes de cambio, pareciera que somos los primeros en enfocarnos en esta parte, los primeros en que tenemos que darnos cuenta de que el que tenemos al lado vale mucho y tenemos que incluirlo. Pero realmente incluirlo, no nada más permitir que esté ahí. Cuesta mucho trabajo, pero de una otra forma se va trabajando, poco a poco. Por ello es importante seguir trabajando cada una de estas situaciones en nuestro trabajo día con día. Encontramos algunos enfoques importantes para esto, es decir, esta inclusión educativa forma parte de un proceso mucho más amplio, es decir, no vamos a empezar solamente con pequeños esfuerzos. Sí es importante identificar pequeños esfuerzos, pero necesitamos un plan más macro, un plan más fuerte, más estructurado, en donde podamos entender esto. Como tal, ante todo, supone varios puntos importantes. El segundo de ellos supone la aceptación de todos los alumnos como tal. Cuesta trabajo porque hay alumnos que a veces tienen más ángel o demonio para caernos bien. Pero bueno, con respecto a esta parte, hay que valorar sus diferencias y enfatizar la igualdad por encima de todo, cosa que cuesta mucho trabajo, pero ante todo hay que enfatizar, hay que hacer énfasis importante en las características de ellos y en que ante todo, por sobre todo y después de todo, son iguales. Supone la aceptación de todos los alumnos y aparte de esto mismo, ya que aceptamos a los alumnos, exige que la escuela o que el centro educativo donde estamos trabajando ha de asumir nuevos valores formando parte de una política escolar de igualdad. Es decir, no nada más se va a quedar en el aula o en el trabajo de cada uno de nosotros, no. Muy erróneo pensarlo así. Tiene que trabajarse como un proyecto institucional, que la institución y que los directivos sean los primeros en que tienen que ver esto, cosa que a veces cuesta trabajo. A veces esperamos que el de arriba sea el que nos marque las directrices. Estamos también esperando eso en el aula, que el maestro sea el que nos dice qué tenemos que hacer. Es una costumbre muy cómoda, muy fácil de seguir, pero hay que a veces hacerlo desde abajo también. Es decir, nosotros empujar como maestros, como alumnos, las necesidades. Cuesta el doble trabajo, porque hay que empujar a lo que ya está cómodo arriba, pero se tiene que hacer. Si la institución desde arriba no lo hace, tenemos que trabajarlo nosotros como docentes, como alumnos, como normalistas, como esta población preocupada y sobre todo ocupada en hacer cosas y cambios distintos. Aparte de esto, supone incrementar la participación activa y social de quienes están a su alrededor, es decir, la comunidad. Trabajo titánico casi siempre y demás. Pero bueno, si empezamos a trabajar desde las aulas, desde la escuela, poco a poco este gran muro que no se mueve, le empezaremos a aventar esfuerzos, pequeños martillazos, quizá a veces con el martillo más pequeñito, pero un trabajo constante, a veces como lo es el agua, poco a poco ese trabajo constante del agua va a empezar a erosionar estas grandes estructuras desde raíz. Y esta estructura, a veces la comunidad, la familia, la sociedad, que nos va a permitir poco a poco hacer cambios sociales. Porque de otra forma, en ustedes se da cuenta, si con ustedes empieza a trabajar con las normales, en las universidades, que ahora ustedes ya leen, ya son más críticos, ya son más analíticos, ya critican el mundo, hacen cosas distintas, entonces ahora quizá poco a poco sus familias noten este cambio. Ahora resta que nosotros trabajemos con los alumnos para que la familia también se dé cuenta de lo que está pasando dentro de las aulas, que ya no se trabaja nada más con el puro memorismo, que no está del todo mal. Hay que tener base de conocimientos. La memoria es una base fundamental,
Pero también ahora esos conocimientos de base memorísticos, cómo los vinculo y cómo los relaciono con lo que está pasando a mi alrededor. Otro punto de este gran entramado social y educativo supone crear esas redes de aprendizaje. Es decir, ahora ya el papá se dio cuenta de esto. Ahora hay que ir poco a poco involucrando en este trabajo. Cuesta mucho trabajo, pero poco a poco hay que ir viendo que el papá se preocupe y ocupe de la educación de sus hijos. Es decir, son trabajos que cuestan mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero poco a poco lo vamos logrando. Todo depende de la intensidad, de la intención, de la inclusión que queramos lograr, porque también nada más es de incluir a nuestros alumnos en el aula. En este tejido grande social, quiere decir que también tenemos que incluir a la familia, a la comunidad, a la escuela, a todo mundo en este proyecto. Y como tal, exige una reestructuración social desde las raíces. Hay que empezar a reventar la raíz misma, a cambiar los cimientos por piedras más sólidas que ahora permitan una familia más estructurada, una educación más incluyente, más inclusiva, más justa y más igualitaria. Cuesta trabajo y sobre todo hay que empezar a leer mucho. Hay que empezar a leer demasiado. Como les he hecho en clase, hay que leer casi por kilo, pero también hay que salir a las calles, hay que vivenciar, que no nada más se quede en leer, sino también en hacer, que todo eso que leemos, que aprendemos, que interactuamos, ahora se aplique dentro de las aulas. Y como punto final de este entramado, es un proceso inacabado y no a lo que ya esté hecho. O sea, no es la escultura que ya se terminó, sino que es un proceso que todos los días, y ustedes ya llevan 4 semestres trabajando esta parte como proyecto inacabado. Y seguirán otros años más a la normal, y se graduarán, y seguirán aprendiendo y estudiando y demás allá. Bueno, como tal terminamos esta primera sesión de video en el cual estaremos trabajando otro tipo de aspectos de la inclusión de artículos, de proyecciones de lo que estaremos haciendo y demás allá, ¿no? Recordar que sobre todo la inclusión es un proceso como tal, tiene pasos, tiene un camino a seguir, seguimos aprendiendo, ustedes siguen aprendiendo, yo sigo aprendiendo, todos seguimos aprendiendo. Y ahora trataremos de seguir aprendiendo vía redes virtuales, vía plataformas, pero ante todo siempre estamos ocupando y preocupando por la educación de ustedes, de que podamos aportarles un poco más dentro de esta parte inclusiva, de esta parte de la formación cívica y ética, porque si bien su misma carrera lo dice, formación, formar ciudadanos, de la forma en que éramos. El punto de esto es, ¿qué autoridad intelectual y moral tengo? ¿Qué tanto he aprendido para decir, yo quiero formar personas? Complicado, complejo, pero bueno, queda como una pequeña pretensión educativa hacia su intelecto. ¿Qué tanto he aprendido? Muchas gracias por todo y seguimos en contacto para seguir trabajando los contenidos de la especialidad. Gracias.